Hola, buenas noches queridos amigos. Lo prometido es deuda. Esto estaba grabado ayer, pero por problemas técnicos lo vamos a hacer hoy día. Ya tengo a mi invitada de honor. Es una trabajadora, tiene dos hijos y vamos a hablar sobre la contingencia. Vamos a hablar sobre el apruebo, el rechazo y vamos a ver la nueva constitución. Vamos a hablar con Sofía. Hola, ¿qué tal, Hola Kevin? Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cris? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por invitarme, gracias por traerme a tu canal. Sí, pues como tú lo dices, vamos a hablar sobre la contingencia, vamos a hablar sobre la prueba del rechazo. Son pequeñas pinceladas, en realidad, porque te tengo que decir que yo no soy política, tú lo sabes. Sí. Es una opinión muy del montón, ¿no es cierto? Como muchos podrían tener su opinión respecto a lo que está sucediendo. Entonces, Sofía, háblanos sobre la nueva constitución que está pasando ahora. Bueno, mira, la nueva constitución, como te hablábamos por interno, no es tan nueva, No tan nueva, sí, no po. es tan nueva, ¿no es cierto? Estamos claros de eso. ¿Y por qué te digo eso? Y me gustaría que tus seguidores también, ¿no es cierto?, los que no saben, pudieran saber que esta no es tan nueva. ¿Por qué? Porque no sé si tú te recuerdas del Cabildo, que en Sí, sí, me tiempo acuerdo. ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet. Ya, el Cabildo tenía este propósito, pues. Todo lo que ahora se ha montado y se está montando, ¿no es cierto?, se está llevando a cabo, tiene que ver con todo eso, el famoso cabildo, ¿no es cierto? Ella quería rescatar opiniones y no solamente rescatar, sino también eh, meter en cabeza, hacer lavado de cerebro prácticamente, porque eso en el fondo, digamos, lo que ellos querían hacer, ¿no es cierto? O hicieron, no que querían, hicieron, ¿no es cierto? Al meter la, a través de las distintas necesidades de nosotros, los ciudadanos chilenos, ¿no es cierto? Y bueno, y los que se han avecindado acá. Las necesidades que tenemos, ¿no es cierto? La gente de la tercera edad, las pensiones, la salud, la educación, todas cosas que son tan del día a día, ¿no es cierto? Y se utilizó todo esto y en el cabildo se hicieron consultas al respecto. Yo no sé si tú participaste de algún cabildo, Cris. No, no, No no participó participaste. en Bueno, yo ninguno. participé de un cabildo. ¿Y de qué se trataba? Justamente de lo que te estoy Ya, comentando, o sea, meter la idea de que estamos en un país donde, ¿no es cierto?, se parte mal la torta, que a lo mejor, si bien es cierto que las pensiones son bajas, también es cierto, eso es verdad. ¿no es cierto?, que la Sí, educación tampoco, si tú no tienes plata o no te endeudas, no llegas a puerto, eso también es verdad. Bueno, nada de lo que te han hecho saber, ¿no es cierto?, es mentira en relación a las necesidades como pueblo en general. Pero el tema es que esas eran las heridas donde esta gente metió los deditos, ¿no es cierto?, el dedito en la llaga, para, digamos, llegar a un fin. ¿Y cuál era el fin, o es el fin? Es meter una filosofía que no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con la libertad, con la democracia, no está de acuerdo con los valores cristianos, no está de acuerdo con muchas cosas. Y en el fondo se utilizó esto para, digamos, llegar ellos a su fin. En este caso, eligieron el presidente que tenemos, ¿no es cierto? Quizás él sea una muy buena persona, una persona con fines nobles, quizás, pero lamentablemente en la política la nobleza queda muy pisoteada. ¿Por qué? Porque tú puedes tener finalidades sí. muy nobles, ¿no es cierto? Muy de alta mira, pero tú en el fondo vas a tener que hacer y decir lo que dice tu partido, ¿ya?
Y bueno, y en relación a la nueva constitución, como te estaba diciendo, esto se montó un circo nomás, porque como te decía, ya la constitución ya estaba prácticamente hecha. Ah, entonces la constitución ya estaba hecha. No es Sí, esta la que están diciendo que es un borrador. no, por favor, de borrador no tiene No nada. tiene Sí, nada de borrador entonces. se montó el circo y se metieron las propuestas que ya en el fondo estaban elaboradas y que esto tampoco es muy de aquí de Chile, ¿ah? Esto tiene que ver con las grandes élites, con la gente que tiene el poder a nivel mundial. Si esto no es un tema menor, ¿ya? Como dijo el presidente chino, ¿no es cierto? Vamos a estar más pobres, pero vamos a ser más felices. La verdad es que no sé cómo se puede ser más pobre y más feliz. Pero bueno, es la ideología de ellos, pero ellos en el fondo gozan de todo el capitalismo. Para hacer un breve resumen, yo te digo que cuando se instauró o crió, se empezó a crear el comunismo, ¿no es cierto? Años muy, Sí. muy atrás, ¿no es cierto? Ellos mismos mandaban a sus hijos a Estados Unidos a estudiar, mientras al pueblo le exigían que tenían que cumplir con la ideología del marxismo, leninismo y todo eso. Que dicho sea de paso, esto va totalmente en contra de los principios cristianos, es un ateísmo, la ideología del comunismo, ¿no es cierto? Es una ideología atea y esa es la que quieren instaurar acá en Chile, es la que ya están instaurando, porque en la nueva constitución se habla de una sociedad laica. ¿Y Lighto, qué sí. hacemos con la gente como tú, como yo, ¿no es cierto? Que tenemos principios cristianos, hemos llegado, ¿no es cierto?, al conocimiento del Señor, hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y, y, y queremos a lo mejor educar a nuestros hijos en colegios cristianos que piensen como nosotros, ¿no es cierto? Y no se va a poder, porque la educación, aquí no hay derecho a elegir educación, o sea, eso es todo parte de la nueva constitución. Tú no vas a poder elegir No se el puede colegio. elegir el colegio, ni religión, No, nada. no, ¿Y por qué? porque justamente por lo mismo que te estaba Mm. comentando, o sea, porque como vamos a ser un país laico, Dios no ocupa ningún, no hay lugar para Dios en este país. No hay lugar para Dios por todos los ideales que ellos eh, entregan, ¿no es cierto? Dios no está en ninguno de la Constitución. Ella no tiene espacio, ¿ya? Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque somos un país libre. Entonces no hay democracia en ese No, por momento. favor, ni No. hablar de democracia. O Ah, sea, entonces. Chile, más te digo, o sea, yo pienso que Chile iba viento en popa, eh, haciendo, eh, ¿no es cierto?, sacando este país. Am, Estábamos muy bien vistos en el exterior, eh, como país, ¿no es cierto?, por todo lo que se estaba haciendo. Pero lamentablemente con esto vamos a ir, ¿cómo se llama?, decayendo. Y ya estamos decayendo, o sea, la moneda de nosotros ya no vale casi Oh, nada. el dólar ha subido. Uh, es que Vale 1.000 pesos ya el dólar. ni hablar de eso, te digo, Y, porque... Y eso significa que nuestra plata se devalúa. Bueno, exactamente. pero como te estaba diciendo, el colegio no lo vas a poder elegir tú. ¿Y quién Eh, lo va a elegir? lo van a elegir ellos por ti. ¿Por No, qué? ¿Y de qué manera? Porque si en los colegios subvencionados no van a poder recibir plata del gobierno. Entonces, por lo tanto, tú vas a tener que poner a tu hijo en un colegio donde le enseñen lo que ellos quieran enseñarle, donde le metan en cabeza a los niños la ideología ateísta y una ideología, eh, como dice la palabra, ¿no es cierto?, terrenal y diabólica, chuta. lamentablemente. Eso, Sofía, entonces, ¿tú qué piensas entonces de la nueva constitución? ¿Hay que ir a votar? ¿No hay que ir a votar? ¿Por Obvio el que hay que... O sea, apruebo? es ¿El un... rechazo? ¿Por Sí, ahora, por el 4 de septiembre? mira, eso de ir a votar, hay que ir a votar, pero yo me tomo la libertad, con tu permiso, Sí, obviamente, me invitaste, ¿no es cierto?, conociendo mis pensamientos,
Yo hago un llamado a los que te siguen, tanto hermanos como amigos, ¿no es cierto?, de tu canal, a poder votar por el rechazo, porque si somos cristianos, ¿no es cierto?, deben haber muchos cristianos, y ojalá que nos escuchen muchos cristianos, tenemos que priorizar la, lo que dice la palabra en relación a la, en relación a la vida, al sistema que se quiere instaurar. ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia nos habla de todo. ¿Ya? Si no vamos a poder saber elegir, de tener a nuestros niños en un colegio donde les impartan, ¿no es cierto?, la educación cristiana que nosotros profesamos, o sea, ya no vamos a tener libertad. Eh, las iglesias, ¿no es cierto?, en alguna medida van a ser perseguidas también porque ellos no les interesa, Dios no les... Es más, te digo, el comunismo dice que la religión es un opio. Y tú sabes perfectamente qué es el opio. El opio en la antigüedad fue lo primero que se usó para adormecer a la gente como un anestésico, ¿no es Sí, cierto? sí. Y eso es lo que dicen, que la religión, dicen ellos, es el opio que adormece a la sociedad. Pero ni tú ni yo estamos de acuerdo con eso, obviamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios existe y que sabemos que Dios existe, ¿sí? ¿Hay algún problema? No, ningún problema, siga Ah, hablando, te sigamos. decía yo que Dios existe y que los que hemos llegado al conocimiento del Señor sabemos que en quién hemos creído, ¿no es cierto? Eh, por eso yo llamo a votar por el rechazo, porque aquí no se trata de votar por el apruebo, porque ellos van a mejorar la nueva constitución. No, eso es una mentira más. Así como se han utilizado los jóvenes, se han utilizado las necesidades del pueblo para llegar donde estamos, así van a querer seguir utilizándolo. Y nosotros no podemos permitir eso, ¿no es cierto? No podemos permitir porque tenemos opinión y Dios nos hizo libres, nos llamó a libertad, ¿ya? Y Él nos libró de la esclavitud. Entonces ellos están en contra ¿cómo se llama? Están en contra de las dictaduras, pero ellos mismos están instaurando una dictadura en el país, ¿no es cierto? Porque si tú no tienes derecho a elegir, ¿qué es lo que es eso? O sea, o haces lo que ellos te dicen o haces lo que ellos te dicen. O sea, no Chuta, tienes, no no tenemos tienes, opción. no tienes esa opción, ¿no es cierto? En relación a la salud, pasa lo mismo. O sea, tú o vas al hospital o vas al hospital. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener lugar a elegir, a comprar un bono y cotizar y ver dónde te conviene más o dónde te sale más rápido, porque tú mismo te das cuenta que la salud en Chile lamentablemente no es la mejor, ¿ya? Y ellos no la van a arreglar mañana. No, po. Y en cuanto a la educación, bueno, la educación querrán seguir metiendo en cabeza a los jóvenes, ¿no es cierto? Así como hicieron llamados a la rebelión, a romper, a saltar torniquetes, ¿no es cierto? En el En el metro. famoso, ¿no es cierto? En el famoso estallido Estallido social, social, sí. ¿no es cierto? Eh, y hacer muchas cosas que quemaron estaciones de metros, ¿no es cierto? Montones de vandalismo, que en el fondo es un vandalismo, o sea, no le hacemos ni un favor a la patria con eso. No le hacemos ningún favor a la patria con ese comportamiento, Destruyendo. destruyendo, obviamente. Podíamos tener derechos de opinión, pero no podíamos destruir en nuestro país también, po, Hay que ¿cierto? Hay cuidarlo, o que sea, es cuidarlo. nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo y por muchas razones más, ¿no es cierto? Yo llamo a la Sí, gente que te pueda estar viendo, ¿no es cierto?, y ¿qué al le dirías rechazo. tú, Sofía, a hermanos de la fe y amigos que votaron por el apruebo? Ay, mira, yo creo que la gente que votó por el apruebo, justamente gente que sinceramente está
estaba pensando en que en todas las realidades que estamos viviendo, ¿no es cierto? O que hemos vivido, que hay malas pensiones, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Que hay mala salud, que el colegio es caro, para lograr llegar a alguna parte tienes que saber disponer de dinero, endeudarte, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a decir, o sea, eso es es las heridas nomás que hay acá y que ellos se agarraron de todo eso para, en el fondo, sus propios fines mezquinos, fines que solamente lo único que buscan es la ideología, hacer cumplir su ideología. Así que, nada, nada, solamente hacer un llamado a la gente, ¿no es cierto?, a votar por lo que realmente conviene, que es rechazo. Y conviene, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se cayó. Sí. Tengo un problema. Ya sigamos, nomás tuve un problema un poquito de la grabación, pero Sí. sigamos nomás. Bueno, te decía yo que votar por el rechazo es lo que tenemos que hacer, porque si no vamos a estar llevando a nuestro país y a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a un mundo dictatorial, donde el Señor no tiene cabida, donde tu decisión tampoco va a tener ningún valor, no vas a poder decidir frente a nada. Y lamentablemente, mira, quizás algún erudito en estos temas, algún cientista político lo podría definir con muchas más palabras, pero es mi pensamiento frente a lo que está sucediendo. O sea, yo voto rechazo y invito a la gente a votar rechazo por todas las cosas que hemos comentado y eso, Entonces tú, Sofía, invitas a votar el rechazo por lo mismo que explicaste en delante, anteriormente. anteriormente. Claro. Eh, Entonces, ¿sí? Dime. ¿Iba a decir algo? No, dime tú. ¿Y qué piensas tú de los cambios? Los cambios. Sí, de la nueva constitución, si que pasa eh, el apruebo o se gana el rechazo, o gana el apruebo, la nueva constitución, ¿qué cambios pasarán? ¿O qué cambios habrán en Chile? O sea, la cosa es bien clara. O sea, cambios yo no creo que vayan a haber muchos, pero si gana el apruebo, lo único que vamos a conseguir es decirle sí al ateísmo, sí al comunismo, ustedes también sigan adelante. Eso es lo que vamos en dos, tres palabras. Ahora, si gana el rechazo, no sé realmente cómo se va a llevar adelante este tema, pero tenemos que pronunciarnos como pueblo. Tenemos que pronunciarnos y tenemos que hacerle saber al gobierno, ¿no es cierto?, que lamentablemente por muchas razones fue elegido este caballero, y que a lo mejor trajo división a la iglesia, ¿no es cierto?, porque la iglesia la dividieron también en alguna medida, ¿no es cierto?, porque mucha gente de la iglesia cristiana votó apruebo pensando en que este señor la ideología que representa este caballero va a traer buenos cambios. No, yo les digo no, porque el comunismo nunca no va de la mano con los principios del Señor. Ahora, no es que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, sea de derecha. No, aquí no se trata de derecha ni de izquierda. Si somos cristianos tenemos que defender nuestra bandera. Y esa es la bandera que, que la podemos hacer flamear si realmente queremos que se tome en cuenta al Señor también en este país, ¿no es cierto? Somos un país cristiano, hay un gran tanto por ciento de, de los chilenos, ¿no es cierto?, somos cristianos o tenemos ascendencia cristiana, venimos de alguna abuela, algún familiar,
cristianos, ¿no es cierto? Entonces Dios no nos es un ser desconocido. Por lo tanto, cambios, te digo, yo creo que los únicos cambios que van a haber si llega a ganar el apruebo van a ser para mal, lamentablemente. Pero mal por qué, por la empresa, lo mismo que Las explicaba. empresas, las pymes están muriendo en este minuto. Las pymes lamentablemente están muriendo por las políticas que trae este señor. No, es como quien dice, el ladrón a la siga al juez. ¿No es cierto? Estamos mal entonces. Es obvio, se ve, tú ves los asaltos, las muertes de carabineros, la policía ya no la respetan. Entonces, cada vez que muere un carabinero, el gobierno sale a decir, esto es algo que no podemos permitir, estamos trabajando para mejorar, y mientras siguen muriendo gente. Estamos mal cada día Ahora, entonces. claro, utilizan al pueblo mapuche también, y yo te digo honestamente que el pueblo mapuche no quiere ver a Boris ni su gobierno por allá, y de hecho le corrieron balas. ¿Tú te acuerdas cuando Sí, sí, se fue, no es cierto? Le fue la corrieron balas. ministra. Claro, entonces el pueblo mapuche lo están utilizando, pero porque hay uno que otro por ahí, eh, ¿cómo se llama? Que le lavaron muy bien el cerebro y que está siendo utilizado a conciencia o inconsciente, no lo podría decir, pero están siendo utilizados para los fines mezquinos del gobierno comunismo, que en el fondo lo quieren instaurar en todo el mundo, porque esto tiene que ver también con el nuevo orden mundial. No, sí, esto tiene pata y cabeza, oye, sí. Yo Viene para creo largo. que un teólogo o un estudioso de la Biblia podría decir mucho, mucho de esto a la luz de la palabra. Pero llamo a mis hermanos y amigos, ¿no es cierto?, que nos saquemos la venda de los ojos y que podamos plantearnos con nuestro voto rechazo, hacerle saber al gobierno que no estamos de acuerdo. Gracias por explicarlo sobre la Constitución, sobre la prueba. Y amigos, eh, sigan este canal. Soy Christopher. Y después voy a tener otros invitados por acá. Que tengan una buena noche. Que estén bien. Ya, muchas gracias por tu Chao, invitación. Sofía. Chao, muchas gracias por tu invitación.